Años leí la historia verídica de una mujer de 33 años que salió un lunes de su casa para dirigirse a su trabajo en la ciudad de Dallas, pero a las 3:30 de la mañana se da cuenta que está en Santa Fe, en Nuevo México. Eso es a más de 1,000 kilómetros de distancia de la ciudad de Dallas, sin tener la menor idea de cómo ella llegó allí. Se quedó a dormir en un hotel de la ciudad y a la mañana siguiente no podía reconocer sus pertenencias. De hecho, ni siquiera se pudo reconocer a sí misma cuando se vio al espejo. Esta mujer estaba padeciendo de un severo caso de amnesia. Le tomó bastante tiempo de terapia, más de 1 año, poder recuperar completamente su memoria, sus relaciones, sus recuerdos, sus vivencias. Y a través de esta experiencia tan traumática, ella llegó a la conclusión de que la memoria no es meramente un asunto de recordar dónde fue que yo dejé la llave de la casa o dónde fue que yo dejé las llaves del carro. Ella decía, se trata más bien de entender en esencia quién eres tú. En otras palabras, la memoria es un asunto de identidad. Es un asunto de identidad. Si olvidamos quiénes somos, si olvidamos nuestro pasado, en un sentido real es como si perdiéramos nuestra identidad. Y tristemente, mis hermanos, ese es uno de los grandes problemas del cristiano. Que muchas veces padecemos de lo que podríamos llamar una especie de amnesia funcional. Olvidamos quiénes somos en Cristo y consecuentemente somos tentados a buscar en otro lado lo que ya tenemos en Él. Una amnesia funcional. Y ese era el problema que estaban padeciendo los creyentes de la iglesia en Colosas, a la que Pablo le envió la carta que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Ellos estaban en peligro de ser extraviados por las enseñanzas de falsos maestros que querían hacerles creer que ellos necesitaban algo más aparte de Cristo para tener una vida espiritual más plena, una nueva experiencia mística, una nueva revelación, una nueva lista de reglas humanas a las que ellos debían apegarse. Y es por eso que el tema de esta carta es la supremacía de Cristo y la plenitud que los creyentes tenemos en Él. Pablo va a decir en el capítulo 2 de la carta que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque Él es Dios y por lo tanto nosotros estamos completos en Él. Déjame ver, tal vez estabas medio adormilado pensando en la cuenta que tienes que pagar mañana. En Cristo habita corporalmente toda, no parte, no la mayor parte, toda la plenitud de la deidad y nosotros los creyentes estamos completos en Él. Él es el todo en todos, como va a decir Pablo en el capítulo 3, versículo 11. Es por eso que alguien resumió en una frase bastante memorable todo el contenido de esta carta de esta manera: todo Dios está en Cristo, todo Cristo está en ti. Todo Dios está en Cristo, todo Cristo está en ti. De manera, mis hermanos, que la única forma de continuar avanzando en nuestras vidas cristianas es recordando quiénes somos en Él y viviendo en consecuencia. Debemos cuidarnos de padecer de amnesia funcional.
Y eso es precisamente lo que quiero que veamos en esta mañana en Colosenses capítulo 1, los versículos 21 al 23, donde Pablo describe toda nuestra vida desde nuestro nacimiento hasta la eternidad en función de nuestra relación con Cristo. Él no solo quiere que veamos lo que ahora somos en Cristo, sino también lo que éramos sin Él y lo que luego seremos cuando estemos con Él por los siglos de los siglos. De ahí el título de mi sermón de esta mañana: sin Cristo, en Cristo, con Cristo. Sin Cristo, en Cristo, con Cristo. Al final de cuentas, lo que tú y yo somos depende de la relación que tengamos con Él. Cristo nos define, es Cristo el que nos describe como seres humanos. Tú eres lo que eres dependiendo del lugar que Cristo ocupa en tu vida. Veamos entonces, en primer lugar, nuestra anterior condición sin Cristo. Nuestra anterior condición sin Cristo. En el texto que Sigfrido leyó, vimos en el versículo 20 que Pablo había mencionado que por medio de la obra de la cruz se había establecido la base para una paz duradera en toda la creación que había quedado trastornada por causa de la entrada del pecado. Noten una vez más Colosenses capítulo 1 versículo 20, dice Pablo: y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Pero ahora Pablo quiere mostrarnos el impacto de esa obra de reconciliación, no en el cosmos completo, sino en los creyentes de manera particular. Y él lo hace a través de un contraste. Mira lo que tú eras sin Cristo, para que ahora puedas apreciar lo que eres en Cristo. Versículo 21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado. Pablo nos dice en primer lugar que tú y yo, cuando estábamos alejados de Cristo, estábamos alejados de Dios o éramos extraños, como dice la Reina Valera del 60. En otras palabras, estábamos alienados de Dios, completamente separados de Él, sin ningún tipo de relación amistosa con el Señor. Pablo describe esto de una forma para mí más dramática en Efesios capítulo 2 versículo 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo. De aquí saqué la primera parte de mi título, de mi mensaje hoy. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se puede estar en una condición peor? Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en este mundo. El tipo de relación que tú y yo teníamos con Dios no era la de un hijo con su padre, era la de un culpable con su juez. Y mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, todavía continúas en esa condición. Continúas en esa condición. En lo que respecta a Dios y a su pueblo, eres un extranjero, completamente ajeno a todos los privilegios de la ciudadanía celestial. Tú no tienes derecho, mi amigo, no tienes derecho a apropiarte de ninguna de las promesas que Dios nos ha revelado en su palabra. El Salmo 23, que mucha gente ama, aún personas que no son cristianas, el Salmo 23 no es para ti.
Tú no puedes decir, no tienes derecho a decir que Jehová es tu pastor. Tú no tienes derecho a decir que nada te faltará. El Salmo 90 no es para ti. Jehová no es tu refugio. Jehová no es tu fortaleza. Tú no tienes derecho a apropiarte de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No, a ti todas las cosas no te ayudan a bien. Tú no tienes derecho. Es que tú estás ajeno a la vida de Dios. Tú eres un extranjero en lo que respecta a la ciudadanía celestial. Ahora, no olviden, hermanos, miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y cualquier otro creyente que se encuentre en este lugar, que la carta a los Colosenses no es un tratado evangelístico. Pablo le está diciendo eso a creyentes. O sea, Pablo quiere que tú y yo, creyentes en Cristo, no olvidemos lo que éramos sin Él. Cuidado de padecer amnesia funcional. Esa era la condición en la que todos nosotros estábamos antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Éramos extraños. De hecho, noten de nuevo en el texto que Sigfrido leyó en el versículo 13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nosotros pertenecíamos a otro reino, nosotros teníamos otro amo, nosotros teníamos otro dueño, nosotros teníamos otro Señor. Y de paso, un Señor inmisericordia y cruel, al que obedecíamos ciegamente y que quería destruir nuestras almas para siempre en el infierno. Ahí vivíamos tú y yo. Pero Pablo nos dice también que éramos de ánimo hostil. O como dice la Reina Valera del 60, éramos enemigos. Éramos enemigos. Yo sé que la mayoría de las personas en el mundo no se ven a sí mismas como enemigas de Dios. Porque esa hostilidad muchas veces se disfraza de cierto fervor religioso. El incrédulo no deja de ser espiritual a su manera. El incrédulo no deja de ser religioso. Él se ha creado una especie de Dios domesticado que se acomoda a su estilo de vida. Un ser supremo, un ser todopoderoso al que nosotros podemos acudir en tiempos de necesidad, pero que no nos condene por nuestro pecado. Y como ellos no tienen problemas con esa deidad que han fabricado en su imaginación, ellos no pueden aceptar que sean enemigos de Dios. Pero Pablo no está hablando aquí de un Dios imaginario. Pablo está hablando aquí del único Dios vivo y verdadero que se revela en su palabra, la Biblia, y que solo trata con el hombre a través de un mediador, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese Dios de la Escritura es un problema para el hombre en su estado natural, en su estado no regenerado, porque ese Dios atenta contra nuestras pretensiones divinas. Cuando tú y yo éramos incrédulos, nos habría encantado cambiar el Padre Nuestro y terminar diciendo: porque de nosotros es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. No de Dios, sino míos. Mi hermano, esa era nuestra condición antes de venir a Cristo. Éramos extraños, éramos enemigos y consecuentemente estábamos ocupados. Me llama la atención esa frase. Estábamos ocupados haciendo malas obras. Ocupados. ¿Qué tú haces? Yo soy médico, yo soy ingeniero, yo soy abogado. Ok, mira, si tú eres inconverso, si tú eres
Si tú eres incrédulo, si tú nunca te has arrepentido de tus pecados y te has convertido a Cristo de todo corazón, tu ocupación es hacer malas obras. Tú vives ocupado en malas obras. Esa hostilidad que nosotros teníamos con Dios producía una vida de desobediencia y de rebeldía. Y déjenme decirles algo, mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, es importante que te haga esta aclaración. No hay que ser un asesino, no hay que ser un adúltero, no hay que ser un ladrón para caer en esta categoría. Un montón de personas decentes están incluidas ahí, porque lo que no se hace para la gloria de Dios, lo que no se hace en el marco de la voluntad revelada de Dios, es una mala obra en el mejor sentido de ese término. Cuando tú haces algo bueno por una mala motivación, para tu propia gloria, para cuidar tu reputación, tú estás haciendo una mala obra. Tú vives ocupado en malas obras. Mi amigo, el más grande pecado del hombre consiste en violar el más grande de los mandamientos. Y el más grande de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento más importante es: amarás a tu prójimo como tú te amas, con el mismo fervor, con la misma emoción, con el mismo cuidado con el que tú te amas a ti mismo. Y eso no lo hace ningún ser humano ni por un segundo. Estamos ocupados haciendo malas obras. Nosotros éramos el centro de nuestro universo. Así es como el Evangelio nos describe cuando estábamos sin Cristo. Y si tú eres un verdadero creyente, vas a aceptar esa descripción como buena y válida. Óyeme, si tú estás peleando con esta descripción de Pablo, probablemente tú no eres cristiano. Dios todavía no ha abierto tus ojos para que tú veas la corrupción de tu corazón. No podemos decir que hemos creído en el Evangelio sin aceptar previamente lo que el Evangelio dice de nuestra condición sin Cristo, porque Él no vino a llamar a justos sino a pecadores. Él vino a sanar lo que estaba enfermo. Los creyentes sabemos, aunque muchas veces lo olvidamos, que éramos 1000 veces peores de lo que nuestro peor enemigo piensa de nosotros. ¿Tú tienes alguna persona que piensa muy mal de ti? Vamos, piensa. ¿Hay alguien que tú sabes que piensa muy mal de ti? Tú eres peor. Tal vez tú no tienes los defectos que esa persona te atribuye, pero si te examinamos a la luz del estándar de perfección de Dios mismo, tú eres, y yo también, 1000 veces peor. ¿Y sabes lo que esa descripción debería producir en nosotros? Gratitud y humildad. Gratitud y humildad. Nosotros deberíamos vivir sorprendidos de ser cristianos. Porque mira, mi hermano, ser cristiano es un milagro. Eso es un milagro. Lo que el Evangelio dice de nosotros debería producir una profunda y permanente gratitud, pero debería producir también una profunda y permanente humildad, mansedumbre. ¿Tú sabes por qué nos ofendemos tan fácilmente?
¿Tú sabes por qué se nos hace tan difícil perdonar? ¿Tú sabes por qué tan fácilmente caemos en el descontento, caemos en la amargura? Porque en el fondo de nuestro corazón, nosotros creemos que merecemos algo mejor. Creemos que somos merecedores de una mejor vida. Pero el creyente que vive arraigado en el Evangelio nunca deja de asombrarse del inmensurable amor de Dios en Cristo. Ellos no se sienten merecedores de todo el bien que reciben de la mano de Dios y de los hombres. No somos merecedores. Yo creo que el secreto de Pablo estaba ahí. Pablo nunca olvidó que él había sido un perseguidor de la iglesia. Y es precisamente por eso que en las cartas de Pablo la gloria de Cristo resuma por todas partes. Es Cristo, 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 Cristo. O sea, Pablo era cristocéntrico porque él sabía lo que él era. Ahora, esa terrible condición que Pablo describe aquí no tiene como propósito aplastarnos bajo el peso de nuestra miseria anterior. No, el propósito de Pablo es resaltar la gran obra de redención que Cristo llevó a cabo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos nuestra condición sin Cristo. Veamos ahora, en segundo lugar, nuestra nueva identidad en Cristo. Nuestra nueva identidad en Cristo. Dice Pablo, versículo 22, sin embargo, a pesar de todo lo que éramos, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Él os ha reconciliado. Necesitábamos ser reconciliados con Dios, pero como yo espero haber mostrado hasta este punto de mi mensaje, eso no era nada sencillo. Esa reconciliación era complicada. Por un lado, la justicia perfecta de Dios tenía que ser satisfecha, plenamente satisfecha. Pero por el otro lado, nosotros teníamos que ser transformados. Nuestra disposición de corazón hacia Dios tenía que ser cambiada. De hostilidad en admiración, de rebeldía a sumisión, de enemistad en amor. Y otra vez vuelvo a pensar en aquellas personas que dicen, no, solo lo que tú necesitas es, haz una decisión por Jesús. Óyeme que te lo voy a poner de esta manera. Para que un buitre escoja libremente comer semillas de girasol, su naturaleza buitresca tiene que ser cambiada. Hay que convertirlo en paloma. Hay que palomizar al buitre. Si es verdad que tú escogiste a Jesús, cuando tu naturaleza buitresca fue transformada, fue palomizada por el poder del Espíritu Santo, y tú naciste de nuevo. Y eso es precisamente lo que Cristo hizo por nosotros a precio de su vida. Pablo dice que fuimos reconciliados en su cuerpo de carne. Wow. Mediante su muerte. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y como hombre, Él sufrió lo que tú y yo merecíamos sufrir por causa de nuestros pecados, para poder reconciliarnos con Dios pagando nuestra deuda. Imagínate por un momento que por cada pecado que tú cometes, por pequeño que parezca a tus ojos, Dios emite una factura. Un mal pensamiento, una factura. Un pecado, otra factura.
una mirada inconveniente, viste lo que no debiste haber visto, otra factura. El pecado se define en la Biblia como una deuda. Ahora, añádele a todas esas facturas las cosas buenas que tú debiste haber hecho y no hiciste, porque dice la Escritura en Santiago capítulo 4 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que por cada cosa buena que tú debiste haber hecho y no hiciste, otra factura. Mire, mi hermano, yo no sé cómo tú lo visualizas, pero si yo lo pienso de mi propia vida, es como si cada día se amontonaran facturas tras facturas, tras facturas, tras facturas. ¿Sabes qué fue lo que hizo Jesús? Jesús cogió todas esas facturas y las absorbió en la cruz del Calvario. Cristo le dijo al Padre: yo quiero, Padre mío, que tú me castigues a mí, que yo sufra en lugar de, pon tu nombre allí, raya, en lugar de tú, yo quiero absorber el castigo que ellos merecen por cada una de esas facturas. Yo quiero pagarlas por completo en la cruz del Calvario. Cristo absorbió. Mis hermanos, somos libres de deudas. Yo nunca me he visto en esa condición, así que no puedo entender eso del todo, de tener una deuda fuerte. No sé lo que es eso. No soy empresario, ¿no? Hay gente que debe millones. Pero yo me imagino lo que debe ser tener una deuda enorme y que el banco te mande una carta diciendo: tu deuda fue saldada. Cero. No debes nada. Ahora, lo más sorprendente de Jesús no es eso. Digo, ya eso es sorprendente. Pero hay algo más sorprendente. Si tú le debes al banco $2 millones y el banco paga tu deuda, tú no debes nada, pero en el banco tienes cero. Pero eso no es lo que hace Jesús. Jesús toma todas tus facturas, las pagó en la cruz del Calvario y después le dijo al Padre: mi justicia perfecta, ponla en su cuenta. Así que en el banco del cielo nuestra cuenta no está en cero. En el banco del cielo nosotros tenemos la misma justicia de Jesús. Eso es lo que la Biblia llama justificación. Sorprendente, todavía queda algo más. Que yo les decía, nosotros necesitamos que la justicia de Dios sea satisfecha, pero nosotros necesitamos que la disposición de nuestro corazón sea transformada. Así que no solamente se trata de que nuestra deuda fue saldada, sino que en el momento de nuestra conversión comienza un proceso de transformación en nuestros corazones. Cristo envía a nosotros su Espíritu para cambiar nuestra rebeldía en obediencia, nuestra hostilidad en amor, nuestro prejuicio contra Dios en admiración y adoración. Eso está haciendo el Espíritu Santo en ti y en mí. Qué gran salvación. Eso es lo que implica ser reconciliado. La justicia perfecta de Dios quedó satisfecha, nuestro corazón fue transformado. Así que he aquí las dos fotografías, la una al lado de la otra. ¿Han visto esos anuncios, sobre todo de dieta? Antes, después. Bueno, eso es lo que tú eras antes. Eso es lo que tú eres ahora. Dios obró en nosotros un cambio extraordinario, de la muerte a la vida, de la ceguera a la visión, de la potestad de las tinieblas, esclavos del diablo, al reino de su amado Hijo.
vivir de acuerdo al Evangelio, vivir de acuerdo al testimonio de las Escrituras, es creer eso. Es creer lo que la Biblia dice que éramos y es creer lo que la Biblia dice que somos, que ya no hay condenación, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, porque Dios nos ve a nosotros a través de la justicia perfecta de su Hijo. Ahora queremos agradar a Dios, pero no para ganarnos su favor a través de nuestra obediencia, sino con la gratitud que produce el saber que ya fuimos favorecidos por causa de la obediencia de Jesús. Y ¿saben qué, hermanos? Solo así vamos a poder librarnos de los dos grandes enemigos de la vida cristiana: el legalismo y la mundanalidad. El legalismo y la mundanalidad. El hecho de saber que nosotros fuimos perdonados, reconciliados con Dios por causa de la obra de Cristo, nos libra de querer ganarnos su bendición, de querer ganarnos su favor a través de nuestra obediencia, legalismo. Pero nos libra también de tomar el pecado a la ligera. Porque ahora tú y yo sabemos lo que le costó a Cristo librarnos de la condenación y de la esclavitud del pecado. Así que mira, independientemente de cuál haya sido tu estilo de vida antes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, tú debes entender que tus antiguos pecados ya no son los que te definen. Es tu nueva identidad en Cristo. Hace unos años estaba dándole consejería a una joven que durante muchos años practicó el lesbianismo. Y ella me decía con mucho pesar en la oficina: yo soy lesbiana, arrepentida, convertida, pero yo quisiera ser mujer, plenamente mujer. Y yo le decía a esta joven, primero le leí 1 Corintios capítulo 1, versículos 6 al 9, donde Pablo menciona una extensa lista de pecados, pero luego dice: y esto erais algunos, erais pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y yo le decía: mira, nosotros no somos como los alcohólicos anónimos, que a través de toda su vida dicen: yo soy alcohólico aunque tengan 20 años sin tomar un trago. Por Cristo y por la obra de su Espíritu en ti, tú puedes decir: yo era. Eso no te define. Tú eres cristiano, eres cristiana. Lo que te define ahora, independientemente de las luchas que tú puedas tener en el día de hoy con tus pecados pasados, lo que te define es tu nueva identidad en Jesucristo. Esa es tu definición. Esto erais algunos. Pero Pablo no ha terminado. A él le falta otra foto. Ya nos mostró nuestra condición pasada sin Cristo. Ya nos mostró nuestra nueva identidad en Cristo, en unión con Cristo. Pero ahora quiere que veamos nuestro futuro con Cristo cuando estemos en su presencia. Versículo 22. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin, he aquí el propósito, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él.
Wow, cuando nos toque presentarnos delante de Dios en su tribunal, podremos hacerlo con toda confianza, porque vamos a estar no solamente posicionalmente, sino en la práctica, en la misma posición y condición moral y judicial que el Señor Jesucristo. Él era sin mancha, Él era santo, Él era y es irreprensible. Durante todo su ministerio terrenal, Cristo nunca pecó, Cristo no tuvo ningún defecto, nunca tuvo nada que pedir perdón. Él era absolutamente irreprensible. Nadie nunca pudo levantar su mano y acusar verazmente a Jesús de ningún pecado. Y ¿sabes qué, mi amado hermano? Cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, ni el diablo, ni sus demonios, ni nadie podrá levantar su mano contra nosotros y acusarnos de ningún pecado. Estaremos santos, sin mancha e irreprensibles ante los ojos mismos de Dios. En cuerpos glorificados. A partir de ese momento no pecaremos nunca más. Esta mañana, pensando en el sermón de hoy, recordé una historia que leí hace muchos años, no sé cómo eso vino a mi memoria. Es la historia de un chino que era un ladrón. Alguien le predicó el evangelio y el chino se convirtió. Y decía la historia que la primera vez que el chino va a la iglesia y ve en la pared, temprana edad, mientras algunos delincuentes gozan de buena salud y viven una larga vida. Padres piadosos tienen hijos impíos, padres impíos tienen hijos piadosos. Ese tipo de cosas, el diccionario de la Real Academia lo define como paradójicas. Vivimos en un mundo paradójico. La lógica nos dice que las cosas deberían suceder de cierta manera, pero a veces suceden de la manera opuesta. ¿Cómo podemos explicar eso? Y lo que es todavía más crucial, ¿cómo se supone que debemos vivir en un mundo tan complicado? La mayoría de las personas preferirían vivir en un mundo más lineal, en un mundo más simple, más predecible. Al que hace lo bueno debería irle bien y al malo debería irle mal. Pero mis hermanos, ¿no es verdad que muchas veces las cosas no suceden así? Dice el autor de Eclesiastés en Eclesiastés capítulo 8 versículo 14: hay justos a quienes sucede como si hicieran obra de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obra de justos. ¿Cómo debemos comportarnos en medio de estas aparentes incoherencias? Bueno, eso es lo que yo quiero que consideremos en esta mañana. Por cierto, cuando empecé a trabajar en el sermón de Eclesiastés, le puse el título "No seas demasiado justo", pero para los que toman nota, en medio de la semana le cambié el título al sermón y vamos a llamarle "Viviendo en un mundo paradójico". Viviendo en un mundo paradójico. Vamos por favor a Eclesiastés capítulo 7 versículos 15 al 29. Dice así la palabra de Dios: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquellos no aparte tu mano, porque aquel que a Dios temes saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tú sabes en tu corazón que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo: seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará?
Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Lo primero que nosotros encontramos en este pasaje es la realidad de este mundo paradójico. La realidad de este mundo paradójico. Ya Salomón había dicho en el versículo 13 que nosotros estudiamos la vez anterior, hace ya varios meses atrás, que nadie puede enderezar aquello que Dios torció, refiriéndose a aquellas dificultades de la vida que nos resultan incómodas, difíciles de aceptar, pero que forman parte del gobierno providencial de Dios en el mundo. Y una de ellas es la que Salomón nos comenta en el versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Mis hermanos, eso no es lo que esperamos que ocurra en un mundo gobernado por un Dios sabio y bueno. Al que hace lo bueno debería irle bien, y el malo debería recibir de inmediato su castigo. Pero en la vida real las cosas no siempre suceden así. Este es un mundo dañado por el pecado. Un mundo en el que los justos sufren toda clase de problemas por tratar de hacer las cosas bien hechas, incluyendo una muerte temprana en ocasiones. Y al mismo tiempo los impíos parecen que están viviendo la buena vida. Joseph Stalin murió a los 75 años, dejando detrás de él un rastro de sangre de más de 3 millones de víctimas en la antigua Unión Soviética. Y Jim Elliot muere martirizado a los 29 años de edad, tratando de llevarle el evangelio a una tribu del Ecuador. Un ateo como Bertrand Russell muere a los 98 años de edad. Y un siervo de Dios como Robert Murray McCheyne muere a los 30. Hermanos, ¿cómo podemos entender el gobierno providencial de Dios en este mundo? Eso fue lo que llenó de perplejidad al salmista Asaf. ¿Recuerdan en el Salmo 73 cómo dice él? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hermanos, he aquí a un hombre transparente de corazón. Él dice: yo tuve envidia de los impíos. Y por un momento me pregunté, llegué a preguntarme si en verdad valía la pena servirle a Dios, si en verdad valía la pena andar en sus caminos. A los impíos parece que le va bien. Más adelante, Asaf se dio cuenta de que él no estaba siendo del todo objetivo. Muchos impíos cosechan abundantemente los frutos de su impiedad aquí y ahora, aparte del castigo que les espera en el día del juicio. Eso es lo que dice Asaf en el versículo 17. Cuando entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hay un día del juicio, hay un día en que todos compareceremos delante del tribunal de Dios. Pero aún así, mis amados hermanos, esas excepciones que nosotros vemos en este mundo en el que vivimos perturban el corazón de muchos creyentes. Sobre todo porque no parecen encajar con algunas promesas que nosotros leemos en el Antiguo Testamento y en el resto de la Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4 versículo 40 se le exhorta al pueblo de Israel a guardar los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Y en ese mismo capítulo
de Deuteronomio, en los versículos 25 y 26. Dice que los desobedientes no vivirán una larga vida por causa de su rebeldía. Sin embargo, la vida real parece desafiar esa perspectiva tan lineal de la vida humana. Y es a la luz de esta realidad que Salomón comparte con nosotros su consejo extraño en los versículos 16 al 18. Y eso nos lleva a la necesidad de vivir en el temor de Dios en este mundo paradójico. Ya vimos la realidad de este mundo paradójico. Veamos ahora en segundo lugar la necesidad de vivir en el temor de Dios en este mundo paradójico. Dice Salomón en el versículo 16: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Cuando yo comencé la serie de Eclesiastés, yo pensaba, ¿qué yo voy a hacer cuando llegue ese texto? No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso. Antes de explicar el significado de este texto, permítanme hacerles una pregunta. Si Dios es el estándar perfecto de justicia y Él es el estándar perfecto de sabiduría, ¿realmente pudiera darse el caso de que alguna persona llegara a ser demasiado justa o demasiado sabia? ¿Existe alguna persona que pueda sobrepasar la medida de justicia y de sabiduría que Dios demanda en su palabra? La Biblia dice en Santiago capítulo 2 versículo 10 que el que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Es imposible para cualquier ser humano llegar a ser demasiado justo o llegar a ser demasiado sabio. De hecho, en el versículo 20 de este mismo capítulo, Salomón nos dice que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿De qué está hablando entonces el versículo 16? Bueno, yo creo que Salomón está corrigiendo aquí la forma como muchos israelitas estaban reaccionando a las paradojas de la vida que yo acabo de mencionar. Si el Antiguo Testamento enseña que al justo le irá bien, ¿por qué algunas personas que dicen creer en Dios sufren calamidades e incluso mueren en su juventud? Algunos judíos, muchos judíos, llegaban a la conclusión de que eso debe ser porque a pesar de que ellos dicen confiar y creer en el Señor, en realidad no son todo lo justo que deberían ser. De hecho, esa era la forma de pensar de los amigos de Job. ¿Recuerdan ustedes? Tú dices confiar en Dios, pero tus circunstancias revelan claramente lo contrario. Algún pecado grave tú debes estar ocultando. Algún pecado grave tú tienes que haber cometido para haber atraído sobre ti tantas desgracias. Este tipo de individuos interpretan la vida en una forma sumamente simplista. Si te portas bien, te tiene que ir bien. Si te está yendo mal, es porque te estás portando mal. Ese era el problema de los fariseos. Los fariseos son el ejemplo perfecto de esta forma de pensar. Los fariseos no se contentaron con tener 10 mandamientos, sino que ellos se molestaron en detallar todas las implicaciones de cada uno de ellos, porque esta forma de pensar, ¿saben lo que puede producir a la larga? Una asfixiante escrupulosidad en relación a ciertas normas que las personas entienden que son necesarias para poder atraer la bendición de Dios. Al justo le irá bien. Ahora, ¿cómo yo sé que estoy siendo lo suficientemente justo? Al que se porta bien le irá bien, pero ¿cómo yo puedo estar seguro de que me estoy portando lo suficientemente bien? Entonces los fariseos toman los 10 mandamientos y comienzan a pensar. El cuarto mandamiento dice que nosotros debemos guardar el día de reposo, no debemos trabajar en el día de reposo. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las actividades que podemos considerar como un trabajo? Bueno, finalmente los rabinos terminaron
prohibiendo 39 tipos de actividades que no deben hacerse en el día de reposo. 39. Arar, plantar, segar. Inclusive, si una fruta se caía en el día de reposo, aunque no la haya tumbado el judío, no se la podía comer porque esa fruta había violado el sabbat. Cosechar, trillar, aventar, seleccionar. No se puede seleccionar en el plato comida, porque eso está prohibido. Eso es un trabajo en el día de reposo. De hecho, si te comes un pescado, debe ser con la espina molida, porque tampoco debes sacarle la espina. Eso es un trabajo. No se puede cernir, moler, amasar, peinar, hilar, entintar, bordar, retorcer, tejer, desenredar, cocinar, lavar, coser, rasgar, anudar. Aún inclusive los judíos ortodoxos hoy no permiten que se use corbata si el nudo de la corbata es demasiado complicado. No se puede desatar, dar forma o modelar, quemar, extinguir, terminar o completar una labor, escribir, borrar, construir, demoler, entrampar, esquilar, matar, desollar, curtir, aplanar, marcar o cargar. De hecho, algunos judíos llegaban a decir que no se puede usar caja de dientes en el día de reposo, porque eso es una carga. Y si tú vas caminando por la calle y de repente te cae un aguacero y la ropa se te empapa, te tienes que quedar allí hasta que se seque, porque llevar esa ropa mojada es una carga. No se puede caminar distancias muy largas en el día de reposo, más de 1 milla, porque eso ya es un trabajo. Entonces los fariseos, que eran geniales para hacer la norma y después violarla, ellos iban el viernes o el jueves a la casa que le quedaba a 1 milla, y entonces allí dejaban una muda de ropa, porque entonces ellos razonaban: si tú llegas a esa casa y te cambias de ropa en esa casa, ya es como si fuera tu morada y tienes permiso para caminar 1 milla más. No se puede comer un huevo si la gallina lo puso en el día de reposo, a menos que tú prometas sacrificar a la gallina. Las mujeres no deben mirarse en el espejo en el día de reposo, porque pueden verse una cana y ser tentadas a quitársela, y eso es un trabajo. No se puede maquillarse en el día de reposo. Ahora, imagínense, mis hermanos, a un judío tratando de obedecer cada uno de los mandamientos de Dios a ese nivel de detalle. Es imposible vivir una vida normal con ese nivel de escrupulosidad. Y no piensen que los cristianos no podemos caer en ese mismo error. Miren, mis hermanos, cuando nosotros tratamos de ganarnos el favor de Dios a través de nuestro esfuerzo, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos llenando la medida? Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú estás seguro de que tú estás leyendo lo suficientemente la Biblia cada día? ¿Tú estás completamente seguro de que tú estás orando lo suficiente? ¿Tú estás completamente seguro de que tú estás evangelizando lo suficiente? ¿Tú estás completamente seguro de que tú estás dando lo suficiente? ¿Acaso no es posible que tal vez la ropa que tú tienes puesta en esta mañana, ahora mismo, tú hubieras podido comprar una ropa más barata y haber dado el dinero sobrante a los pobres o a las misiones? Y ese plato que tú te comiste en un restaurante esta semana, ¿de verdad valió la pena? ¿No hubiera sido mejor donar ese dinero? Por favor, hermanos, no me malentiendan. No me malentiendan. Debemos ser cuidadosos con la santidad. Debemos ser cuidadosos en el ejercicio de nuestras virtudes cristianas y en el uso de los medios de la gracia. Debemos crecer en nuestra vida de oración. Debemos crecer en la lectura de la palabra. Debemos dar con generosidad, porque el evangelio en el que hemos creído nos anuncia una salvación muy generosa. Pero podemos llegar a ser tan excesivamente escrupulosos en todo lo que hacemos que terminemos destruyéndonos. Eso es lo que Salomón está diciendo aquí. De hecho, yo conozco personas que han enloquecido con ese tipo de escrupulosidad. Y lo mismo ocurre con la sabiduría. Todos los creyentes debemos procurar ser sabios, pero como veremos en un momento, también debemos conocer nuestros límites, porque lo cierto es que nadie lo sabe todo.
Así que lo que Salomón nos está diciendo aquí en este texto es: no pretendas prolongar tu vida siendo un super santo o un super sabio, porque nadie podrá prolongar su vida de esa manera. Es más, lo que puedes hacer es acortarla. Ahora, tampoco te vayas por el camino opuesto. Versículo 17. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? La idea del texto no es que nos está permitido hacer un poco de mal. Alguien ha dicho muy sabiamente: cuando se trata del pecado, aún un poco es demasiado. Cuando se trata del pecado, aún un poco es demasiado. Lo que Salomón nos está diciendo aquí es que no debemos entregarnos a la maldad de nuestros corazones, porque muy probablemente vamos a cosechar los resultados de una vida desordenada. Y lo que es todavía peor, no tendremos excusa cuando tengamos que presentarnos delante del tribunal de Dios. Mis hermanos, hay un mundo de diferencia entre la persona que peca por causa de las debilidades propias de vivir en este cuerpo de muerte donde todavía mora el pecado. Nosotros vamos a pecar, y aquel otro que se entrega a una vida de pecado y de maldad. Hay una diferencia. No seas necio, dice Salomón. Si te entregas a una vida de pecado, tarde o temprano cosecharás el fruto de la ira de Dios sobre ti. ¿Cuál es entonces la alternativa? Vivir en el temor de Dios. Vivir en el temor de Dios. Versículo 18. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano. En otras palabras, lo que Salomón está diciendo aquí es: no deseches el consejo del versículo 16. No trates de ser un super santo ni de ser un super sabio, pero tampoco desoigas la advertencia del versículo 17 sobre vivir como un necio y entregarte a la maldad de tu corazón. ¿Qué debes hacer? Versículo 18. Porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Vive en el temor de Dios, porque el que le teme a Dios, dice Salomón, escapará de ambas cosas, como dice otra versión, es decir, de los dos peligros que acaba de mencionar: el peligro de querer ser un super santo o el peligro de entregarte a la maldad. El temor a Dios es la alternativa. Aquí Salomón se está anticipando a su propia conclusión en Eclesiastés capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vive en el temor de Dios. No seas loco, no seas necio, no vivas tu vida como si nunca fueras a comparecer ante el tribunal de Dios. Eso es una necedad. Vivir en el temor de Dios es vivir con la conciencia de que nosotros estamos en la presencia de un Dios que es digno de ser reverenciado, un Dios que es digno de ser amado, un Dios que es digno de ser obedecido. Es vivir apercibidos de la grandeza, la gloria, el poder, la majestad, la bondad, el amor, la sabiduría, el poder, la justicia, la santidad de ese Dios que es perfecto en todos sus atributos. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La realidad de este mundo paradójico. Aquí las cosas no funcionan como un reloj suizo. A veces la vida desafía nuestra lógica. En segundo lugar, hemos visto las ventajas de vivir sabiamente en este mundo paradójico y vivir en el temor de Dios. Las ventajas, la necesidad, de vivir en el temor de Dios en este mundo paradójico. Veamos ahora en tercer lugar las ventajas de la sabiduría para vivir apropiadamente en este mundo paradójico. Versículo 19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad, o como dice la Biblia de las Américas, más que 10 gobernantes. Salomón parece estar balanceando lo que ha dicho en el versículo 16. No debemos tratar de alcanzar una super sabiduría, pero eso no quiere decir que debamos desistir de tratar de alcanzar la verdadera sabiduría
que emana precisamente del temor de Dios. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y para probar su punto, Salomón compara a un hombre sabio con una ciudad gobernada por un consejo de 10 hombres capaces. Miren, hermanos, encontrar a un buen líder, a un solo, en una ciudad, eso es demasiado y muy difícil. Encontrar 10 es casi imposible. Pero aún fuera posible, dice Salomón, encontrar una ciudad gobernada por un consejo de 10 líderes capaces, el hombre que posee la verdadera sabiduría que proviene de Dios tendrá más fortaleza para cuidar su propia alma que la que tiene esa ciudad. La sabiduría protege nuestra mente, porque nos ayuda a ver la vida bajo la perspectiva de Dios, no de la nuestra. La sabiduría protege nuestra voluntad, porque nos ayuda a escoger los mejores métodos para lograr los mejores fines. La sabiduría protege nuestro hablar, porque nos ayuda a considerar con más cuidado qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo. La sabiduría, sobre todas las cosas, nos ayuda a lidiar con el más grande de los problemas que tendremos que enfrentar en esta vida. ¿Saben cuál es el pecado? El pecado tuyo y el pecado de los demás. Versículo 20. Ciertamente, eso es una de las cosas que la sabiduría nos enseña. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y es probable que el apóstol Pablo esté citando ese texto en Romanos capítulo 3, versículo 9 y 10, cuando dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y Salomón pasa ahora a darnos un ejemplo de la universalidad del pecado. Ustedes recuerdan cuando Pablo dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuáles son los pecados que Pablo detalla en Romanos capítulo 3? Son los pecados de la lengua. Y es interesante porque Salomón hace exactamente lo mismo. Para probar que el pecado es universal, Salomón se va a los pecados de la lengua. Versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Alguien dice muy atinadamente que si todos pudiéramos escuchar lo que dicen todos los demás, no quedarían dos amigos en este mundo. Si todos pudiéramos escuchar lo que todo el mundo dice, no quedarían dos amigos en el mundo. Sin embargo, hermanos, a pesar de esa realidad, ay, cuando nosotros nos enteramos de que alguien ha estado hablando mal de nosotros a nuestras espaldas. Eso nos da una indignación que no se compagina con el hecho de que nosotros también somos pecadores. Somos incoherentes. Ese es uno de esos momentos cuando la sabiduría viene en nuestro auxilio y nos dice: acuérdate, en medio de tu indignación, acuérdate que tú también has dicho mal de otros. ¿O no es así? ¿O hay alguien aquí que pueda levantar la mano y decir: tú, ahí yo sí, no? Spurgeon le decía a sus estudiantes al ministerio que al pastor le conviene, oigan estos pastores, Spurgeon decía: al pastor le conviene ser ciego de un ojo y sordo de un oído. Dice: ustedes no pueden impedir que la gente hable, decía Spurgeon, y por lo tanto lo mejor es cerrar sus oídos y no preocuparse de lo que dice la gente. Hay un mundo de ocioso parloteo allá afuera, y aquel que le presta atención va a tener mucho trabajo. Mucho trabajo. El hombre sabio sabe cómo conducirse en un mundo donde el pecado está a la orden del día, sobre todo el pecado de la lengua.
Pero de la misma manera, dice Salomón, el hombre sabio reconoce sus limitaciones. Reconoce sus limitaciones. Recuerden, hermanos, para que no pierdan el hilo del pasaje, Salomón está lidiando aquí con la paradoja que encontramos en este mundo caído, donde a los justos no siempre les va bien, por lo menos no desde el punto de vista humano, y donde los malos no siempre reciben un castigo inmediato por su maldad. Y lo que nos va a decir ahora en los versículos 23 y 24 es básicamente esto. Salomón dice: a pesar de todo mi esfuerzo en tratar de entender todos los aspectos del gobierno providencial en este mundo tan complejo, finalmente me doy cuenta que hay muchas cosas que yo no voy a poder entender del todo de este lado del cielo. Versículo 23: todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Salomón está diciendo: yo traté y me esforcé para poder entender qué es lo que Dios está haciendo, y no pude. Dios mismo dice a través del profeta Isaías que como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O como dice Pablo en Romanos 11:33, los juicios de Dios son insondables y sus caminos son inescrutables, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? Dios tiene una mente infinita. Y en la mente de Dios están todos los sucesos que ocurren en toda su creación, y Él sabe cómo cada cosa que pasa en el mundo afecta a todo lo demás. Miren, mis hermanos, Dios tiene una buena razón para permitir que los creyentes sufran cada una de las calamidades que sufren. Dios tiene una razón, y Dios usa cada una de esas calamidades para el bien de su alma y para la gloria de su nombre. Y de la misma manera Él sabe, no nosotros, cómo y cuándo los malos van a recibir su castigo. Y cuando nosotros estemos en su presencia y nosotros podamos contemplar el gran tapiz que Dios ha venido tejiendo en su providencia a través de toda la historia humana, con todos sus tonos claros y oscuros, con todas sus formas, algunas hermosas y otras extrañas. Cuando nosotros podamos ver, mis hermanos, ese gran tapiz, ¿saben lo que va a suceder? Que nos vamos a maravillar, sobrecogidos por la inescrutable sabiduría de Dios, que puso cada hilo, cada color, cada tono, cada forma en su lugar. Pero de este lado del cielo no podemos entenderlo. No podemos entenderlo. Mi hermano, no trates de entender muchas de las cosas extrañas que ocurren en este mundo, sobre todo las que te afectan a ti. No podemos entenderlo. Pero ¿saben qué sí podemos y debemos hacer? Confiar en Él, andar en sus caminos, para que podamos ser librados de los peligros que seguramente encontraremos en este mundo paradójico. Y ese es mi último punto, versículo 25. Los peligros del pecado en este mundo paradójico, dice Salomón: me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. En otras palabras, Salomón está consciente de sus limitaciones, ya lo vimos, pero no por eso él desiste en su empeño de tratar de entender el mundo que lo rodea, para saber cómo conducirse en medio de tanta complejidad. Y lo que él está diciendo aquí es que mientras más investiga y más profundiza, más claramente él visualiza la maldad del corazón humano.
Esto no es un cuadro muy bonito de la raza humana. Escuchen el versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, dice Salomón. Yo estoy tratando de entender el mundo. Y les voy a decir ahora lo que yo encontré. Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto. O como dice la Nueva Versión Internacional, Dios hizo al hombre recto, pero este se ha buscado muchas complicaciones. El mundo no es hoy como fue diseñado originalmente, y no por culpa del gobierno providencial de Dios, es por culpa del pecado del hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios le dio al hombre la capacidad de comprender y de aprovechar una enorme cantidad de recursos naturales que Dios colocó en la creación para nuestro provecho. Pero hermanos, el hombre se rebeló contra Dios y sus capacidades, nuestras capacidades, sufrieron tal distorsión por causa del pecado, que cada avance que el hombre hace hacia el progreso parece abrir una caja de Pandora llena de problemas, llena de peligros, que ponen en riesgo la misma supervivencia humana. La dinamita no se hizo para matar. Nobel, por quien se llama el famoso premio Nobel, inventó la dinamita para otra cosa. Pero hermanos, qué terrible lo que ha hecho el hombre. Qué terrible lo que ha hecho el hombre. Cada progreso, la internet, qué bendición tener. Yo no me imagino vivir en un mundo sin internet. Pero cada paso de progreso que el hombre hace al mismo tiempo abre una caja de cucarachas, cacatas, 100 pies o qué sé yo cuántas cosas más. Sin contar con la sorprendente capacidad que tiene el hombre de inventarse cada vez forma nueva de pecado y de seducir a los otros a pecar. El hombre es genial en ese sentido. Sobre todo en el terreno de los pecados sexuales, que es el que Salomón parece destacar en este pasaje, versículo 26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Y el versículo 28, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Hermanas mías amadas, queridas, antes de acusar a Salomón de ser un machista y un misógino, y esa palabra en el diccionario de la Real Academia lo que significa es un hombre que odia a las mujeres, antes de acusar a Salomón, es importante notar que él no está hablando en este pasaje de las mujeres en sentido general, sino de cierto tipo de mujer en particular. Él la describe en el versículo 6 como aquella cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Es ese tipo de mujer de la que nos advierte el libro de Proverbios, sobre todo en los primeros capítulos, una mujer seductora que tiene miel en los labios, pero cuyo fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, dicen Proverbios 5:4. Pero es obvio, mis hermanos, que Salomón no pensaba que todas las mujeres son así. De hecho, en ese mismo capítulo de Proverbios, capítulo 5, él invita a los esposos a deleitarse con la mujer de su juventud. Y las compara con un manantial de agua fresca donde nosotros podemos calmar nuestra sed legítimamente. Más adelante en Proverbios capítulo 18, versículo 22, Salomón dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y en Proverbios 19:14 dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, pero de Jehová es la mujer prudente. Y todos sabemos cómo termina Proverbios, con un poema hermosísimo exaltando las virtudes de una mujer piadosa. Así que Salomón no era un machista, pero Salomón vivió en carne propia las terribles consecuencias de caer voluntariamente en la trampa de ese tipo de mujer seductora. Voluntariamente.
Dice en el capítulo 11 del primer libro de Reyes que Salomón tuvo 700 reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Es de ese tipo de mujer de la que él está hablando en el versículo 26 y en el versículo 28. Pero Dios ha provisto una vía de escape para no quedar atrapado en esa red. Dice en el versículo 26 que el que agrada a Dios, otra vez, el que le teme a Dios, escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Mis hermanos, sobre todo varones que están aquí, es evidente que Salomón quiere despertarnos a una realidad de la que muchos no parecen estar conscientes, que los pecados sexuales son una trampa. Ven el lenguaje, quedará preso. Son una trampa. No quieres verte enredado en la fornicación, en el adulterio o atrapado en la pornografía, con todas las consecuencias que eso trae para tu vida y para la vida de otros. Vive en el temor de Dios, consciente de que estás en su presencia. No te expongas innecesariamente al pecado. Sí, Dios ha prometido no dejarnos ser tentados más de lo que podemos soportar. Él ha prometido que juntamente con la tentación da la salida. Pero mi amado hermano, debemos huir, como dice Pablo en el 1 Corintios capítulo 6 versículo 18. Aplica la técnica de José. Eso mismo, corre. José tenía temor de Dios. José vivía en la presencia de Dios. José sabía que Dios estaba allí, pero José también sabía que hay un momento cuando lo único que un hombre puede hacer es salir huyendo. Mi hermano, por favor, por amor de tu alma, no trates de comprobar qué tanto eres capaz de soportar sin caer. Sal corriendo. Apaga el televisor. Pon la computadora en un lugar donde todo el mundo pueda verte. Sal corriendo mientras le pides a Dios en oración que te ayude a seguir corriendo. Pero sal corriendo. Ora corriendo. No te quedes ahí delante de la mujer y diciendo: Señor, líbrame, líbrame. No, no, no. Sal corriendo y ora corriendo. Recuerda lo que dice en el versículo 20: no hay hombre justo en la tierra que haga bien el bien y nunca peque. City lights, they glow on. Hearts connect, we're so strong. In the air, love song, dancing all night long. Whispers in the breeze, fingers intertwined with ease. Fairy tale comes true, with you I just can't lose. Magical love, it's so real. Every moment I can feel. Sparkling dreams, no need to chase. Found it all in your sweet embrace. Electric night so bright, lost in your eyes tonight. Underneath stars we shine, two souls in perfect line. Magical love, it's so real.
go forevermore. Our love story forevermore. Magic night so bright, lost in your eyes tonight. Underneath the stars we shine, two souls in perfect line.